Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 61. Los trenes de la serie 436 de Renfe. Las unidades suizas. Imagen de portada. La unidad eléctrica 436-042 de Renfe en Barcelona Término, el 7 de julio de 1986. ¡Vamos, que nos vamos! Y otra imagen de la unidad 436-022 de Renfe en Nuevos Ministerios, el Madrid. Se puede decir que las unidades suizas, primero de la serie 600 y luego de la serie 436 y sus variantes, fueron posiblemente los primeros trenes de cercanías propiamente dichos que ha tenido Renfe. En la década de los años 50 del pasado siglo, Renfe apostó decididamente por las electrificaciones a 3000 voltios, ya que con el tiempo la compañía pública decidió que este tipo de electrificación era superior a la de 1500 voltios. Por ello, se tenía que adquirir material adecuado para este tipo de tensión, y también pensando en soluciones de movilidad para las grandes ciudades españolas. Fantástica imagen de varias unidades suizas fotografiadas en la estación de Barcelona Término, el marzo de 1966. En muy poco tiempo, estas unidades formaron parte del paisaje urbano de Madrid y de Barcelona, convirtiéndose así en los primeros grandes trenes de cercanías que tuvieron estas ciudades. Y nos vamos al origen de estas fantásticas unidades eléctricas de Renfe. Fantástica imagen de unas unidades de la serie 600 en construcción en la factoría de la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. El Departamento Eléctrico de Renfe, ya en el año 1952, elaboró una especie de pliego de condiciones con los planes de Renfe para los próximos años con material de 3000 voltios. En ese pliego de condiciones se esperaba la adquisición por parte de la compañía de más de 100 unidades eléctricas para modernizar, en general, los servicios de cercanías y de media distancia en las grandes áreas electrificadas a 3000 voltios. Imagen de una antigua unidad 600 luego de la serie 436 en septiembre de 1966. Fantástica foto tomada en Terrassa. Finalmente, Renfe, para decidirse por las nuevas unidades eléctricas en esa década de los 50, miró para Suiza, sobre todo a los constructores y fabricantes suizos Schindler, Fabrik Suisse de Wagons et Ascenseurs, Brown & Boveri y Secheron, para la construcción en un principio de 15 unidades. El país helvético, en la década de los años 50, era el líder en el sistema de electrificación en Europa, tanto en instalaciones fijas como en material móvil de tracción eléctrica, ya que fue uno de los primeros países en electrificar prácticamente la totalidad de su red ferroviaria, al ser un país lleno de embalses y con mucha producción eléctrica. Unidad 436-026 de Renfe en Barcelona San Andrés, en el año 1968. Más adelante, la inmensa mayoría de estas unidades
fueron construidas por la industria española bajo patente. Aún así, estas unidades fueron conocidas por ferroviarios y aficionados como las suizas. Y nos vamos a las características técnicas. Se formó un consorcio entre la industria española y suiza llamado Gestesa, Grupo Español Suizo de Trenes Eléctricos, Sociedad Anónima. Se fabricaron estas unidades entre los años 1958 y 1966. Tenían una potencia máxima de 880 kilovatios. El ancho de vía, el ibérico, 1668 milímetros. La velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, que era la velocidad máxima que había para material eléctrico en los ferrocarriles españoles por las limitaciones de la infraestructura y de la catenaria. La longitud variaba un poco entre unas unidades y otras, entre 24,6 metros y 26,6. La anchura de 2,8, la altura de 3,6 y el peso, con las tres unidades unidas, era de 133,3 toneladas. En el futuro, muchas de estas unidades funcionaron en vez de con 3 coches, con 2 coches e incluso con uno, como veremos en las próximas imágenes. Imagen de la cabina de conducción y el panel de mandos de una unidad 600, que era la numeración original de estas unidades. Fantástico documento histórico. Así era el interior, en origen, de estas unidades suizas con asientos de tercera clase. No eran aquellos asientos de madera que dejaban el culo a rayas, como en otras épocas, pero la tercera clase era un poco más acolchada que en otros trenes de Renfe. En un principio, estos asientos de tercera clase eran para los servicios de cercanías de las grandes ciudades, pero con el tiempo, las suizas también realizaron servicios de media distancia, incluso de casi larga distancia, porque llegó a haber servicios de más de 400 kilómetros con estas unidades suizas. Aquí podemos ver la segunda clase, una clase que se ideó para trayectos más largos, para los servicios sobre todo de tipo regional y de lo que hoy en día llamaríamos como media distancia. Las suizas gustaban a todo el mundo, tanto aficionados como a maquinistas y también a los viajeros, ya que estas unidades eran bastante más limpias que los vetustos trenes con locomotora de vapor y coches de madera que realizaban los primerizos, los pioneros servicios de cercanías en las grandes ciudades. Fue toda una conquista para el viajero y para la sociedad española de la época. Algunas unidades suizas, como otros trenes de tipo eléctrico o diésel en Renfe, también disponían de pequeños departamentos para cartas y paquetería como el que vemos en la imagen. Un tiempo donde el transporte postal era muy superior a hacerlo en tren que hacerlo en carretera. Era el medio más rápido y más directo para los servicios postales que tenía Correos en aquella época, ya que tenía el monopolio. Durante muchos años, Correos y Telégrafos tuvo el monopolio de los servicios postales y de paquetería en España. Y nos vamos a los servicios realizados. Las primeras unidades se recepcionaron hacia el año 1958. Los primeros servicios de que se hicieron cargo fueron los cercanías y algunos regionales de Cataluña.
y a medida que se recibían nuevas unidades, se extendían prácticamente por toda España, sobre todo por Castilla y por Andalucía. En pocos años se extendieron ya prácticamente por toda la red española electrificada a 3.000 voltios, a excepción de las líneas vascas, donde todavía continuaba la electrificación a 1.500 voltios hasta mediados de la década de los 80. Unidad 436 o Unidad 600, realizando un servicio lanzadera entre Madrid-Chamartín y Madrid-Atocha, en agosto de 1968, uno de los pocos servicios donde se podían ver a las suizas haciendo el servicio con un único coche, ya que algunas unidades suizas tenían una cabina auxiliar en la zona de atrás del coche motor. La mayoría de las suizas formaron parte de la serie 436, pero también hubo otras, las 437 y 438, que eran prácticamente iguales, pero que estaban modificadas para poder ir por itinerarios más montañosos y más duros y pensadas sobre todo para trenes de tipo regional. Imagen de una unidad 436 con sus colores originales en la estación de Madrid-Atocha en la década de los 70, poco antes de que llegaran masivamente las unidades 440. En esos tiempos, las suizas eran las reinas indiscutibles, las unidades preferidas y mayoritarias para los servicios de cercanías. A finales de los años 60, Renfe decide reformar una parte bastante importante de todas las unidades que habían recibido de fábrica, una operación que duró hasta el año 1973 y consistió en aligerar algunas unidades y hacer algunos cambios de tipo técnico. Las unidades suizas fueron muy exitosas, se expandieron rápidamente por toda España y eran unidades muy duras, muy fiables y de fácil conducción. También unas unidades que, como todo vehículo eléctrico, tiene una fantástica aceleración que superaba fácilmente a cualquier tren de la época de Renfe en la década de los años 50 y 60. Fueron muchísimos los kilómetros que realizaron las suizas en la década de los 50, 60 y buena parte de los 70. Sin embargo, al llegar a la época setentera, mediados de aquella época, las suizas empezaron a perder protagonismo con la llegada masiva a España de las unidades de la serie 440 de Renfe, que era un tren de tipo eléctrico muy mejorado y bastante más avanzado tecnológicamente que las suizas. Pero las suizas se negaban a morir y tuvieron una larguísima vida útil y se extendieron por toda la red ferroviaria española. Aquí vemos a la unidad 436-006 de Renfe, unidad tranvía, como se les llamaba a muchos de estos trenes cuando hacían servicios regionales. Fotografía realizada en el Entrego en junio de 1982. La llegada de la serie 440 hizo que muchas unidades suizas se trasvasaran a líneas de cercanías con menos tráfico y también a servicios de tipo regional. Se les veía mucho en la zona de Cataluña y también en el norte de España con este tipo de servicios. Magnífica imagen de la unidad 436-033 de Renfe haciendo un servicio de unidad tranvía, así se llamaban a muchos trenes regionales de la época, estacionado en San Juan de Nieva en junio de 1976 y posiblemente cruzándose con alguno de los expresos que tenían coches de la serie 8000 en aquella época. Fantástica imagen. Durante mucho tiempo, la decoración de las unidades suizas fue el verde y plateado, y así fue durante muchísimo tiempo, desde que se denominaban unidades 600 en origen
hasta que llegaron a denominarse con la numeración UIC la serie 436 de Renfe. Un esquema de pintura que tuvo algunas variaciones con el tiempo. Para muchos maquinistas de la época, en las crónicas y también en muchos comentarios que se ven en las redes sociales, las suizas eran fáciles de conducir y además bastante divertidas en su utilización. Dos unidades suizas en el depósito de Barcelona-San Andrés en la década de los 60. Este depósito barcelonés fue uno de los que más número de unidades suizas tuvo en toda la red española. Además que en Cataluña eran unas unidades donde se las veía muy a menudo, tanto en servicios de cercanías y también en servicios de tipo regional. También sus hermanas de la serie 437 y 438 solían ir mucho a la zona del Transpirenaico. Unas unidades, las que vemos en la foto, que habían salido de fábrica hace muy poco porque estaban impecables. Un periodo de fabricación que se dilató bastante en el tiempo, ya que las unidades suizas fueron más de 100 unidades las fabricadas. Unas unidades que se las podía ver prácticamente en toda la red electrificada española a 3000 voltios. Unidad 436-028 de Renfe, haciendo un servicio de cercanías en Xàtiva, en el año 1986. Aunque muchas de estas unidades eran bastante antiguas, su estado de conservación era por lo general bastante bueno, además de ser unas unidades bastante fiables y bastante sólidas en mecánica. Al llegar la década de los 80, en el año 1982, empezó su primera gran reforma. Se cambiaron los pantógrafos romboidales por otros de brazo, se revisó y se saneó todo el sistema eléctrico, se mejoró también los asientos y el confort interior y se cambió la librea, que pasó a ser una bastante interesante y bastante bonita, que fue la azul y amarilla. Un intento de Renfe de uniformizar todo el material en este color azul y amarillo. Una decoración que dividió un poco a la afición, porque muchos vieron para bien el cambio y a otros no les gustó demasiado. Para mí los colores amarillo y azul han sido de los más bonitos que ha tenido Renfe. Pero no todas las unidades recibieron estos colores y tampoco las reformas. Aquí podemos ver esta fantástica imagen donde vemos a las unidades suizas mezcladas con diferentes tipos de decoración. En los 80 era muy habitual ver mezcladas a las suizas en las estaciones. Unas tenían los nuevos colores de Renfe y otras unidades continuaban con el clásico plata y verde. Formidable imagen de Valencia Término. Ya en la década de los 80, con la llegada masiva, unos años antes, de las unidades 440, muchas suizas empezaron a ser apartadas y retiradas de la circulación. Muy pocas de ellas llegaron a la década de los 90. Unidad 436-002 de Renfe. Imagen de Oviedo en agosto de 1985. Con el tiempo, paulatinamente, las unidades suizas recibieron estos colores azul y amarillo, a la vez que otras se iban dando de baja. Estas unidades tuvieron bastante diversidad. En los 80 y principios de los 90 se podían ver a muchas suizas con diferentes decoraciones, tanto el color azul y amarillo como el color plata y verde, y más adelante una versión que hubo a principios de los años 90. Fue en el año 1993 cuando la inmensa mayoría de estas unidades fueron apartadas del servicio. Espléndida imagen de la estación de Valencia Término, o Valencia Nord, como se le llama actualmente. Imagen de agosto de 1983.
Una ciudad, Valencia, donde se veían muchísimo estas unidades suizas y sobre todo en esta decoración, ya que fue de los primeros lugares de España en ver la nueva librea amarilla y azul. Aunque su composición habitual era de 3 coches, en algunas zonas de España, sobre todo en la zona de Asturias, iban con 2 coches, unidades que eran aligeradas, sobre todo en lugares de montaña y donde el perfil de las líneas era bastante duro. Como esta unidad, fotografiada en Oviedo en agosto de 1990, ya en los últimos años de funcionamiento de estas unidades. Unidad 436.002 de Renfe. Por desgracia, al igual que mucho material que procedía de la década de los años 50, las suizas, muchas de ellas fueron ya desguazadas a principios de esa década. En esa época de desguaces masivos que hizo Renfe en la primera mitad de la década noventera. Desde finales de los 80, por desgracia, la calidad de la conservación de las unidades suizas empeoró rápidamente. Las reformas que se les hizo en el año 1982 no sirvieron de mucho y también hubo un intento con algunas unidades a principios de los 90 de alargarles la vida útil, pero por desgracia no funcionó. Imagen también de esa época del 17 de abril de 1992, la unidad 436.010 fotografiada en Cataluña, en Ripoll. Al igual que otro material que tuvo Renfe a principios de los 90, solo algunas unidades suizas recibieron la nueva decoración de Renfe regionales. Y además, las unidades suizas tuvieron una decoración bastante diferente a otras que había en la red española. Aquí tenemos una de estas unidades suizas que recibieron un color para la década de los 90. Una librea que no era exactamente de Renfe regionales y que fue experimental en algunas de ellas para intentarles alargar la vida útil, pero finalmente no fue así. También hubo algunas pinturas sorpresivas que se les puso a estas unidades, pero que veremos en la serie de Meijo Ferroviario, la cara B, donde podremos ver en esta nueva serie de Meijo Ferroviario las cosas raras que tuvo la Renfe, sobre todo en los años 90, que fueron muchas. Y nos vamos a la última imagen del reportaje, una formidable imagen de un depósito de Barcelona con la Sagrada Familia al fondo. La serie 436 de Renfe, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Una de las unidades más duras, robustas y efectivas y más entrañables que han tenido los ferrocarriles españoles. Algunas unidades, afortunadamente, están preservadas o han sido conservadas o restauradas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.